Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando con la teoría humanista de Carl Rogers. Bien, la agenda del día es quién fue Carl Rogers, el contexto del paradigma humanista, concepto clave, la tendencia actualizante, dos tipos de aprendizaje, características del aprendizaje significativo desde Carl Rogers, el rol del educador, roles claves en el aula humanista, implementación en el aula, impacto en el desarrollo del estudiante, retos y desafíos. Bien, antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos la actividad de actitud de aceptación. Les voy a pedir que cierren los ojos, se sienten cómodamente y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ahora quiero que reflexionen. Sigan con los ojos cerrados. Cuando piensas en tu dolor, ¿cómo se lo comunicas a los demás? ¿Qué emociones y sentimientos tienes cuando cuentas tu dolor a otras personas? Si pudieras darle un nombre a tu dolor o estado de salud, ¿cuál sería? ¿Qué parte de tu dolor o estado puedes comenzar a aceptar? ¿Puedes ocuparte de tu dolor como si te ocuparas de un amigo herido? ¿Qué consejo te daría tu yo sabio, cariñoso, acerca de aprender a aceptar? Les pido que volvamos a realizar 3 respiraciones profundas. Uno, dos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo y me reincorporo. Continuamos. Bien, ¿quién fue Carl Rogers? Pues bueno, Carl Rogers fue un psicólogo de 1900, que nació en 1902 y murió en 1987, pilar del enfoque humanista. Su terapia centrada en el cliente pues impactó no solo en la psicoterapia, sino también en la educación, creando el aprendizaje centrado en el estudiante. Rogers estableció una epistemología centrada en la experiencia subjetiva. El enfoque centrado en la persona no es solo una metodología, sino una filosofía que sostiene que el conocimiento y el cambio emanan del interior del individuo. En educación, esto implica un cambio en el locus del control del proceso, trasladando la autoridad didáctica propia que se le asignaba al docente hacia la autodeterminación del estudiante, promoviendo la autonomía y el autodesarrollo. La relevancia de Carl Rogers reside en su conexión directa entre la práctica clínica y la pedagógica. Las condiciones relacionales que determinan el éxito terapéutico, en donde se encuentra congruencia, aceptación, empatía, son las mismas que, según Rogers, deben operar en el aula para facilitar el proceso de aprendizaje. La transición de cliente a estudiante mantiene la premisa de que el individuo posee los recursos para su propia resolución y crecimiento. Dentro del contexto del paradigma humanista, Rogers va a hacer una crítica al conductismo y al psicoanálisis. El humanismo para Rogers se posiciona como una tercera fuerza psicológica. Va a criticar el mecanicismo reduccionista del conductismo, que solo considera la conducta observable y el control externo a través de los refuerzos. También rechaza el determinismo psíquico del psicoanálisis, el cual postulaba que la conducta está predeterminada por fuerzas inconscientes o experiencias pasadas. Rogers entonces subraya la libertad y la existencia y la capacidad volitiva del individuo para construir una realidad, su significado, apoyándose en la tendencia actualizante. Y aquí surge una cita de Rogers: el organismo tiene una tendencia y un esfuerzo para actualizarse, mantenerse y enriquecerse. La tendencia de actualizante es la fuerza motivacional única que dirige el comportamiento humano hacia la complejidad, la autonomía y la madurez.
Es un impulso organísmico que opera a favor del mantenimiento y la superación del organismo. En la práctica educativa lo podemos trasladar como una tendencia de una motivación intrínseca. Cuando el ambiente educativo, el clima áulico, es libre de amenazas, el estudiante orienta su conducta de forma natural hacia un aprendizaje autodirigido. Aquí hablamos de dos tipos de aprendizaje, según Rogers: aprendizaje cognitivo, que es al que le está haciendo una crítica, y aprendizaje significativo. Sin embargo, cuando hace la crítica, Carl Rogers habla mucho sobre la memorización, pero como se tenía en el tradicionalismo contemplada, como memorizar fórmulas sin comprender la aplicación, memorizar fechas importantes sin comprender qué sucede en el contexto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la memoria, pues, es muy importante también para el proceso del aprendizaje. Es ahí donde yo puedo diferir un poco con Carl Rogers. Porque ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre el aprendizaje cognitivo y el significativo según Roger? Bueno, pues él dice que la diferencia fundamental reside, perdón, en la participación organísmica. El aprendizaje cognitivo, memorístico o sin sentido, según Rogers, afecta la estructura de la memoria, pero no la estructura de sí mismo, el self. El aprendizaje significativo, por el contrario, implica una reestructuración de la percepción del individuo y de su relación con el mundo. Este tipo de aprendizaje es de autodescubrimiento y se relaciona directamente con los propósitos que tiene el estudiante, cumpliendo así tres criterios importantes: cualidad de implicación personal, cómo nos implicamos en nuestro aprendizaje; la cualidad de ser autoiniciado y la cualidad de ser evaluado por el aprendiz, por sí mismo. Bien, dentro de la característica del aprendizaje significativo para Roger encontramos que es holístico, autoiniciado, relevante y permanente y penetrante. Estas características entonces garantizan la validez interna del conocimiento para el estudiante. La cualidad penetrante indica que el aprendizaje no es una condición de información, sino una modificación profunda de las estructuras cognitivas y afectivas del ser humano, llevándonos a una conducta mucho más integrada y mucho menos defensiva. El estudiante adquiere aquí un locus de evaluación interna, juzgando el valor aprendido con base en su propia experiencia y no en la autoridad externa, en un docente o en la calificación o el proceso de calificación. Entonces, el aprendizaje significativo experiencial, en donde pone este énfasis, Carl Roger, pues implica a la persona en su totalidad, es autoiniciado, es permanente y es evaluado por el propio aprendiz, su propio proceso de aprendizaje. El núcleo de la diferencia entre aprendizaje cognitivo y significativo entonces reside en el impacto de la estructura de sí mismo, de este self. La estructura de sí mismo es el patrón organizado y conceptual, más o menos consciente de la percepción de uno mismo. El aprendizaje cognitivo, como veíamos, pues opera fuera de esta estructura, permitiendo la acumulación de datos sin necesidad de revisar las propias creencias o los valores. En contraste, pues el aprendizaje significativo es una experiencia que amenaza o desafía la estructura de sí mismo. Para que este aprendizaje se incorpore, el individuo debe de estar en un estado de apertura a la experiencia, es decir, sin defensas perceptuales. Esta apertura es precisamente lo que el facilitador debe propiciar mediante las tres actitudes esenciales: congruencia, aceptación y empatía. El carácter autoiniciado y penetrante del aprendizaje significativo tiene una implicación directa sobre la evaluación. Rogers entonces postula que, dado que el conocimiento significativo es aquel que reestructura el sí mismo, solo el estudiante puede juzgar su valor y profundidad real. Por lo tanto, la evaluación tradicional, externa, normativa, basada en la memorización o en la heteroevaluación, se convierten en una amenaza que interrumpe el proceso de apertura de la experiencia. El facilitador entonces debe fomentar el desarrollo de un locus de evaluación interna, lo que nosotros conocemos como autoevaluación,
donde el estudiante se vuelve responsable de su propia valoración. Esto exige la eliminación de las estructuras de una calificación punitiva y la adopción, pues, de métodos de autocrítica y coevaluación, preparando el terreno para la siguiente tensión del rol. Y esto es muy importante también porque en el enfoque de competencias ya entra el humanismo de Carl Rogers, en donde, pues, en el centro del currículum está el estudiante. En la evaluación vemos la autoevaluación, vemos la coevaluación. Ahora en la nueva escuela mexicana, la comunidad está al centro igual que el estudiante. Todos somos una comunidad y por eso se sigue postulando por una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. El rol del facilitador, aquí ya dejamos de ser docentes para convertirnos en facilitador. El rol de facilitador entonces se define por la renuncia de un poder evaluativo y coercitivo asociado al rol del docente. Dado que el objetivo es que el aprendizaje sea significativo, que depende de la apertura de la experiencia, cualquier forma de juicio externo o castigo percibido como una calificación baja es contraproducente. La abstención del juicio no significa indiferencia, sino una aceptación incondicional, activa, que comunique al estudiante. Por ejemplo, soy un recurso para tu crecimiento, no un juez de tu valor. Este acto de renuncia del poder horizontal, del poder, perdón, vertical, empieza a ser el corazón de la creación de un clima de seguridad y libertad, y postulamos más a un poder horizontal. El docente tiene entonces un enfoque centrado en los contenidos, el que sabe, ejerce autoridad jerárquica, esa es la visión del docente, transmisión vertical del conocimiento. Su meta es la conformidad medida por la evaluación externa. En cambio, el facilitador tiene un enfoque centrado en el proceso, el cómo se aprende. Opera bajo una autoridad relacional. Es un recurso disponible y su meta es la autonomía del aprendiente o del estudiante o del alumno, etcétera. Esta distinción no es solo de nombre, sino que de estructura fundamental en el aula, moviendo la responsabilidad del aprendizaje a la gente, al propio alumno, propio estudiante. Esta transición implica un cambio de poder. El docente es quien dirige y controla el flujo de la información, mientras que el facilitador es un recurso que crea el medio ambiente propicio para el autoaprendizaje. El facilitador no tiene la función de modelar al estudiante, sino de liberarlo para que se modele así, respetando su ritmo y su dirección. La tarea central entonces del facilitador es la ingeniería del clima. Las amenazas de estructura de sí mismo, por ejemplo, el miedo al fracaso, el juicio público o la desaprobación, es lo que tiene el aprendizaje experiencial. Un clima de seguridad reduce las defensas perceptuales. Tenemos que eliminar de nuestras aulas que los chicos tengan miedo al fracaso, que hagamos juicios públicos en frente de ellos, que les digamos de una manera grosera, estás equivocado, sino buscar la manera de trabajar con ellos para que ellos solos se den cuenta del error y lo puedan corregir. No hay que desaprobarlos frente a todos. Tenemos que hacer, pues, un ambiente seguro, un clima seguro, según Carl Rogers. Y esto va a permitir que el estudiante se confronte con sus problemas de forma directa y de experiencias. Esto se logra mediante la abstención de este juicio reprochable y el establecimiento de una relación de persona a persona. Entonces hay tres actitudes que debe de tener el facilitador y que son congruencia, autenticidad, aceptación incondicional y comprensión empática. La congruencia implica que el facilitador es transparente y sus sentimientos manifiestos corresponden a sus sentimientos internos, propiciando un modelo de honestidad. La aceptación incondicional crea un espacio libre de juicio de valor, permitiendo al estudiante integrar experiencias que de otra forma rechazaría. Y la comprensión empática es el esfuerzo activo por captar el marco de referencia fenomenológico del estudiante.
haciendo que éste se sienta comprendido y entendida sus necesidades. ¿Cuáles entonces serán los roles claves en el aula? Bueno, desde el docente, autenticidad, empatía, consideración positiva e incondicional y el fomento de la autonomía. Mientras que en el estudiante es un estudiante activo, protagónico, es el protagonista del proceso de aprendizaje, participa en la planificación en su propia evaluación, por lo tanto es autodirigido, es explorador, se involucra activamente en el descubrimiento y construcción de su propio conocimiento y es autorreflexivo, capaz de evaluar su propio crecimiento y aprendizaje. ¿Cómo se podría implementar eso en el aula? Bueno, pues podríamos hablar de un aprendizaje colaborativo. El trabajo en grupo y los proyectos conjuntos fomentan la interacción y la co-construcción del conocimiento, promoviendo una interdependencia positiva. Las actividades experienciales como simulaciones, estudios de casos, debates o juegos de rol, pues conectan la teoría con la práctica y la vida real, proporcionando un campo fenomenológico necesario para el aprendizaje significativo, según Rogers. Diario y reflexión, estos espacios para la introspección y la autoevaluación, pues son cruciales en este proceso de desarrollo de la evaluación interna y la conciencia personal. Y los contratos de aprendizaje, el estudiante participa de manera activa en la definición de objetivos, métodos y criterios de evaluación, lo que cimienta la autonomía, la responsabilidad del estudiante. Estas estrategias pues deben de estar diseñadas para evitar la transmisión pasiva de información y en su lugar pues convierte el aula en un laboratorio de experiencias donde el conocimiento es autodescubrimiento. ¿Cuál sería entonces el impacto del estudiante en su proceso? Bueno, pues tendríamos impacto en el desarrollo cognitivo, estimula el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas. El estudiante está constantemente confrontado con la teoría y la práctica. En cuanto al bienestar emocional o lo afectivo emocional, pues fortalece la autoestima y la seguridad al sentirse valorado de forma incondicional. La baja amenaza promueve la apertura de experiencias, reduciendo las defensas y facilitando la integración de emociones y sentimientos en el aprendizaje. Fomentamos también ahí la resiliencia. En hábitos sociales o en lo social, mejora la comunicación interpersonal y la colaboración a través de métodos grupales, fomentando una comprensión empática con los demás. Y personal, tendencia actualizante o motivación intrínseca, pues desarrollamos la autonomía, la creatividad. El estudiante se convierte en un individuo autorregulado, capaz de asumir la responsabilidad de su propio proceso de crecimiento, pues lo que garantiza la adaptabilidad y aprender a aprender. Para el futuro, recordemos que aprender a aprender, pues es uno de los pilares de la educación. Pues entonces aquí aparece el creando un clima para aprender. ¿Cómo podemos crear un clima para aprender? Pues dar seguridad y libertad, confianza en los estudiantes, la provisión de recursos y el énfasis en el proceso. En seguridad y libertad, pues es un ambiente libre de amenazas, reduce las defensas y permite la exploración. El facilitador en confianza y el estudiante, pues le da confianza al estudiante y su capacidad de encontrarse a uno mismo. La provisión de recursos, el facilitador se ofrece a sí mismo y otros materiales como recursos, como este proceso de andamiaje que ya veíamos con Vygotsky. El énfasis en el proceso, se valora el aprender a aprender y el aprender a cambiar por encima de cualquier acumulación de datos, que también son pilares de la educación. Y pues el ambiente de libertad psicológica es el campo de juego donde opera la tendencia actualizante. La confianza es la manifestación práctica de la fe en la naturaleza humana. La provisión de recursos hace que el facilitador, al facilitador alguien disponible, no se mantiene como una barrera. Finalmente, la priorización de los procesos sobre el producto pues se alinea con las teorías de metacognición, donde la conciencia del propio proceso de aprendizaje es la habilidad más fundamental para el proceso de adaptación. Pues 100%, entonces el estudiante es el centro de nuestro currículum.
Por lo tanto, el aprendiz es parte de este currículum, en donde a veces en otros enfoques, pues estaba silenciado, ¿no? Porque todo lo peso antes lo tenía el docente. Bien, entonces podemos decir que el modelo de Carl Rogers impacta la educación al mover el foco del contenido al aprendiz, promueve la autonomía, la responsabilidad y la creatividad. El legado de Rogers es visible en las estrategias situadas como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje autodirigido. Su énfasis está en la autonomía y en la responsabilidad para al individuo, para fomentar una sociedad en constante cambio, donde la capacidad de aprender a lo largo de la vida es una habilidad central. Formamos individuos en sí mismos más integrados. Sin embargo, pues tenemos algunos desafíos. La reestructuración del currículum para que una teoría del aprendizaje como la de Rogers pues pueda estar, necesitamos un currículum flexible y y de constante adaptación. Algo que era bien interesante en la Escuela Nueva Mexicana era trabajar por progresiones. Para trabajar por progresiones, pues tenías que ser experto en tu área, saber tu contexto para poder adaptar los contenidos a las necesidades de los estudiantes. Y así sacaba su temario. Sin embargo, pues bueno, las personas, los docentes, los jefes de los docentes, a veces no, no tienen este bagaje educativo que no se dan cuenta la importancia que tenía que tú como docente hicieras tu propio temario a partir de esas necesidades, de esos desafíos contextuales que tenemos, ¿no? Desde un enfoque humanista, desde una teoría crítica que es la de la Escuela Nueva Mexicana. Pero bueno, también necesitamos formación de docentes que requiere la capacitación en habilidades de facilitación y acompañamiento para los alumnos, el equilibrio y los límites, mantener una estructura y dirección sin coartar la libertad del estudiante, que, híjole, es bien difícil en estos tiempos, y la evaluación ir más allá de exámenes estandarizados, y hay que enfocarnos más en el progreso personal, según Carl Rogers. Por lo tanto, la libertad debe de estar acompañada de una estructura mínima para evitar el caos. El facilitador debe establecer límites congruentes sin caer en la coerción autoritaria que a veces pues tenemos con nuestros estudiantes. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco su atención. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Abajo estaré poniendo la bibliografía por si quieren profundizar más.